Okay, we'll go ahead and get started. There's still Bueno, people. vamos a iniciar. Todavía están entrando personas, pero es la hora en punto. Gracias por unirse hoy. Mi nombre es Stephanie Hashman y soy la directora. Un segundo, voy a compartir mi pantalla. Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Thanks, Rob. Sí, todo bien. Get started again. Okay. I am director Soy la directora de Desarrollo Comunitario en Research Data Alliance Estados Unidos y somos los anfitriones del webinar de hoy. Entonces, antes de comenzar con la presentación, tengo un poco de información de RDA e información que quiero compartir con ustedes. RDA es una comunidad de 12,500 expertos de 147 países que colaboran en temas sociales y técnicos con el uso de datos y compartir. Se reúnen a través de grupos de trabajo, de foros, grupos exploratorios de trabajo y comunidades de práctica para intercambiar conocimiento y descubrimientos, discutir barreras y soluciones potenciales y definir políticas para probar estándares. Muchos de los 86 grupos activos han generado resultados para facilitar compartir datos y su reuso. RDA tiene 30 grupos nacionales, apoya iniciativas de los miembros de RDA y estas regiones proveen una plataforma internet a nivel global y hay grupos individuales o también son grupos de países. Por ejemplo, tenemos la región de las Américas que incluye todos los países en Norteamérica y Suramérica. Hay 4 regiones de contribución: Australia, Francia, Estados Unidos y la Unión Europea. Y cada uno provee los recursos para apoyar y sostener las operaciones de RDA. RDA Estados Unidos, el anfitrión del webinar de hoy, es una de estas regiones con más de 26,000 miembros que colaboran a apoyar en una variedad de formas. Y aparte de las 4 regiones contribuyeras, hay 58 asociaciones que contribuyen recursos a las operaciones y hay 12 miembros afiliados que apoyan en muchas otras formas. Entonces, un poco de información del webinar de hoy y empezamos. Hoy les hacemos saber que hacemos traducción a inglés, francés y español en vivo. Si quieren escuchar algunas, pueden escuchar en el planeta en la esquina inferior derecha de su pantalla. Y también vamos a grabar en inglés, francés y español. Y lo voy a subir a la página de RDA una vez que acabe el webinar. Y tendremos tiempo y puede utilizar la sección de preguntas y respuestas o el chat o pueden levantar la mano para hacer verbalmente una pregunta. Si hay más preguntas, tenemos tiempo disponible. Les vamos a, si se nos acaba el tiempo disponible, vamos a transferir las preguntas directamente a quien ustedes indiquen. El webinar de hoy se llama Identificación persistente de instrumentos y el anfitrión es RDA Estados Unidos y es el grupo de trabajo de identificación persistente de instrumentos. Quiero presentarlos a los moderador Marcus Tucker. Él es el director del grupo de infraestructura en TIB, el Centro de Información de Leibniz para Ciencia y Tecnología y un asociado de la Universidad Leibniz en Hannover, Alemania. Voy a dejar de compartir. Marcus, y si gusta, continúa. Muchas gracias, Stephanie, por esta presentación y voy a compartir mi pantalla para que vea las transparencias. Lo que voy a hacer primero es
presentar a nuestros presentadores de hoy y después voy a hacer una pequeña introducción al grupo de trabajo de RDA, identificación persistente de instrumentos y un poco de un vistazo. Rolf Kral se nos une del centro de Helmholtz en Berlín, Alemania, donde es responsable de la gestión científica. Él ha sido co-director del grupo de trabajo por mucho tiempo y su responsabilidad principal es la gestión del esquema y lo veremos en más detalle. Luego tenemos a Luis Darosh del Centro de Datos Oceanográficos Británico del Reino Unido. Y Luis ha estado con el grupo de trabajo desde el día 1, básicamente. Y puede darnos una perspectiva cómo comenzó todo esto. Y luego tenemos a Tibor Kalman de la GWDG en Göttingen, Alemania, donde es el director de la Junta Técnica de la investigación electrónica y el representante del enfoque EPIC, y también hablaremos de esto en un minuto en más detalle. Voy a comenzar con la introducción a PIRINST. Quiero empezar con un poco de historia, ya que siempre es interesante escuchar de dónde viene nuestro grupo. Al menos desde mi perspectiva en el tema, todo esto comenzó en Pidapalooza, que es una ciudad de conferencias, y el primero fue en Reykjavik, en Islandia, en noviembre del 2016. Y tuvimos la primera presentación de identificación persistente de instrumentos. Todo está disponible en línea. El espíritu era, qué bien, otro PID. Y no teníamos planes a largo plazo. Era una idea de escuchar qué pensaba la gente al respecto. Y hubo buena retroalimentación ahí en la comunidad. Entonces estuve motivado a tomar este tema de nuevo en un bootcamp al inicio de marzo del 2017. Y fue un bootcamp organizado por dos proyectos de la Unión Europea, TOR y ENVI Plus, y era la integración de ORCID en las infraestructuras de investigación ambientales. No era PID, ahí fue donde conocí a Luis, y yo diría que aquí fue donde la idea del grupo de trabajo surgió. Y debíamos aterrizar el trabajo y el desarrollo para la identificación persistente de instrumentos como grupo de trabajo dentro de RDA. Ahí fue donde se formuló por primera vez en Helsinki. Luego todo empezó a suceder muy rápido. Desde septiembre del 2017 tuvimos un BOF en Montreal, una plenaria 10, y se presentaron estados de casos en marzo del 2017. En 2018 empezamos a agarrar velocidad, a tomar velocidad con el P11. Luego tuvimos 18 meses de desarrollo del trabajo y de los entregables, y cerramos en el P14 en Helsinki, y luego empezamos a publicar nuestros entregables en mayo del 2020. Publicamos un artículo PIRINST en julio, y también el artículo se respaldó como en RDA para resultados de apoyo, y luego tuvimos un documento publicado en agosto del mismo año, y hablaremos de esto en un minuto. Y finalmente, muy interesante, es el último desarrollo en marzo del 2022 con la recomendación de RDA del esquema PIRINST. Y hablaremos también más de esto en un minuto. ¿Por qué todo esto importa? ¿Por qué importa tener mecanismos de identificación persistentes para instrumentos utilizados en investigación?
claramente los instrumentos juegan un rol esencial en crear datos de investigación. Son responsables en científicos, en la ciencia viva también, donde la maquinaria e instrumentos generan muchos datos de investigación que subsecuentemente la comunidad de investigación analiza para crear conocimiento científico. Y los metadatos de los instrumentos realmente es información valiosa, necesaria para evaluar la calidad y si puedo reutilizar datos generados en un contexto en otro. Y luego me gusta citar a Christine Borgman. Ella escribió en un libro llamado Big Data, Little Data, No Data 2015, que para interpretar los grupos de datos digitales, mucho debe conocerse del hardware utilizado para generar los datos, ya sea en la red de sensores o máquinas de laboratorio. Y el uso posible que podemos tener para la identificación persistente de instrumentos es los datos, los instrumentos para citar y lo que se utiliza mucho y un lazo persistente y un lazo persistente como producto de gran valor. Podemos imaginar instrumentos para citar en la literatura y también para inventario, financiamiento. Todos estos son usos posibles para la identificación persistente de instrumentos. ¿Qué hicimos? Recoger casos de uso, recogimos datos de la comunidad para comprender cuáles son los metadatos que las personas quisieran ver de instancias de instrumento. Instancias es importante. Estamos viendo instancias y no modelos en este grupo de trabajo. Y luego recogemos estos metadatos, vemos que es común para guiar el desarrollo del esquema que luego publicamos. Le recibimos retroalimentación de la comunidad y liberamos las versiones, las revisiones. Catalizamos también la implementación del esquema en infraestructuras PID existentes, que hablaremos luego. Y en paralelo, un prototipo de adopción para proveedores de instrumentos institucionales y nos involucramos con la comunidad más amplia en las plenarias de RDA. Entonces, desarrollamos 2 implementaciones de esquema. Como este grupo no tenía como meta establecer una infraestructura de peerings para instrumentos, sino apalancar la infraestructura existente. Tiene mucho sentido para un grupo de trabajo porque, por supuesto, para establecer en una forma sostenible esta infraestructura no es algo sencillo y tiene mucho costo y recursos. Entonces, lo que pensamos desde el inicio es apalanquemos esta infraestructura peerings existentes y aquí vimos la implementación de DataSite y de Epic y Tibor también va a hablar más de esto. Y básicamente vimos estos 2 enfoques y tienen ventajas y desventajas. DataSite, tenemos que desarrollar el mapeo del esquema porque no puede solo cambiar y esto es algo que hicimos y la parte negativa es que esto es solo una implementación parcial del esquema porque no hay variable de medición en el DataSite. Entonces, no podemos hacer calzar estos metadatos que son importantes para los instrumentos en el de metadata. El nombre del modelo no está incluido y algunas cosas tienen que adaptarse. El creador, por ejemplo, que es un campo de metadatos para el DataSite Schema, no calza para el de peerings. Entonces utilizamos esto para fabricante, publicador, editor, año de publicación, que no es tan significativo para instrumentos. Hay ventajas, por supuesto, con DataSite, una infraestructura global PID es una ventaja de la parte de datos. Epic, en contrario, es más infraestructura basada en Europa, pero
tiene la gran ventaja de poder apoyar toda la implementación de PIRINST en contraste con DataSite. Muy rápidamente sabemos cómo trabajo. Tenemos el enfoque DataSite, un prototipo del centro de Berlín, y tenemos una interfaz de búsqueda. Este dispositivo para instrumentos, por supuesto, no podemos filtrar a nivel de instrumentos. Esto es lo que hemos estado trabajando para especificar con un interés en los instrumentos, pero esto es lo que tiene como resultado de la búsqueda de DataSite y puede, por supuesto, resolver los DOIs y tener un resultado, en este caso, del centro de Helmut en Berlín. Igual el enfoque EPIC, como les digo antes, tenemos la implementación completa del esquema, entonces puede devolver para medir variables, y es un metadato más específico de instrumentos. Esto no es posible en el esquema de DataSite, en contraposición con el enfoque de EPIC. Esto es base handoff, y aquí tenemos un ejemplo para BODC, un prototipo de Luis. Hace un tiempo podemos ver los metadatos para el sistema, pero estas DOIs también nos lleva a una landing page que es una descripción legible por maquinaria del sensor. Tenemos una serie de entregables, como ya mencioné. Esto es el diario de Data Science publicado en un artículo hace un tiempo, en el 2020. Y la recomendación endosada ahora por RDA es el resultado más interesante del grupo, y ahora está respaldada y se puede ver. Y luego Luis también va a hablar con este documento de investigación. Es un recurso adicional en evolución que se puede acomodar en las mejores prácticas, ejemplos de implementación que podremos cambiar y adaptar estas páginas, pero Luis estará hablando de esto. En cuanto a adopción, tenemos los que adoptan temprano, HZB, y hay otros sensor communities. Un ejemplo, UDAT tiene un sistema interesante de catálogo, y Tibor va a hablar de esto. Tenemos otros adoptadores en el repositorio de datos con Pangea, y también infraestructura de investigación con la comunidad ENVRI y AVI, y luego otras comunidades de práctica de interés que hemos estado hablando y trabajando juntos en los últimos 6 a 12 meses. También en Australia, que identificó para identificación de instrumentos. Los siguientes pasos: planeamos presentar un documento de resultados de soporte RDA. Vamos a continuar manteniendo el esquema, implementar los cambios requeridos. Queremos apoyar la adaptación y implementación del esquema PIRINST y ver cómo desarrollar mejores prácticas, cómo implementar esquemas, si se necesita metadatos adicionales en repositorios de datos utilizando tecnologías como DCAT. También estamos pensando alinearnos con desarrollos recientes en ArcDescent y cómo se puede dar un modelo de sostenibilidad para PIRINST, y por supuesto involucrándonos con la comunidad en general. I4IOs en Australia, iAdopt y RRID, que tienen propuestas interesantes, en particular para describir las variables de medición y que se pueden vincular a esto. Esto sería de mi parte. Quisiera ahora pasarle la palabra a Rolf. Muchas gracias. Espero que puedan ver bien mis transparencias. Como dice Marcus, voy a hablar del esquema de metadatos de PIRINST
Metadata debe estar registrado en la infraestructura PID. Eso significa que no es metadatos que podría poner en la landing page del instrumento. Podríamos poner información específica a la comunidad, pero aquí nos concentramos en los datos que ponemos en el registro de PID. Y nos concentramos en este esquema, en información que se necesita para identificar la instancia del instrumento. Obviamente, como es un esquema global, debe ser aplicable a todo tipo de instrumentos utilizados en todos los dominios científicos. El esquema debe ser genérico y esto significa que es difícil entrar en una descripción técnica, en particular específica a la comunidad, y entonces esto es mucho en la superficie de lo que veo, sin entrar a detalles técnicos. Yo diría que uno de los puntos más importantes de Schema es que permite agregar enlaces a otras fuentes de información y entonces puede tener información específica a la comunidad. Y como Marcus ya explicó, cuando utiliza DataSite, tiene que mapear el esquema en el MetaSite. También quisiera entrar a las propiedades y el esquema. No voy a entrar en los detalles de las subpropiedades. Solo quiero dar una idea de qué tipo de información tenemos. Y para las propiedades tenemos el identificador que se explica por sí mismo. Luego tenemos la versión de Schema, que Schema puede evolucionar en el futuro y queremos aclarar cuál versión se ha utilizado para registrar la información. Y en este momento tenemos 1.0. Luego tenemos el landing page, que es el URL al que el identificador del instrumento se refiere. Y esto debe ser significativo para el usuario del instrumento y para las organizaciones que lo manejan. Como otras propiedades, Marcus ya mencionó que tenemos el propietario del instrumento y esto significa que son organizaciones que gestionan el instrumento, que pueden o no ser el propietario legal, y también podría ser una organización que alberga u opera el instrumento y provee acceso al instrumento. Y esta es una propiedad que podemos tener más de un propietario. Luego tenemos el fabricante, que es una organización que necesita el instrumento, tal vez una compañía que construye el instrumento, una compañía comercial que pone el instrumento en el mercado. Y también tenemos instrumentos a la medida y es probable que el propietario también es el fabricante y entonces podríamos la misma organización con ambas propiedades. Y de nuevo podemos tener más de un fabricante. Luego, para lo que cubrimos en cuanto a detalles técnicos, tenemos el nombre del modelo del instrumento, puede ser un nombre de un producto comercial y esto es opcional porque para instrumentos a la medida no tenemos el nombre del modelo. Tenemos un texto con la descripción y esto es cualquier usuario potencial del instrumento debería poder leer la descripción y tener sentido de qué es lo que hace el instrumento. Y tenemos el tipo de instrumento
y podría poner algún tipo de clasificación del tipo de instrumento que es, pero en este momento no hay clasificación, esquema de clasificación que aplique a todos los dominios científicos y por el momento es un texto libre. Y de la misma forma va con las variables, son variables de propiedades que existen en el instrumento de fuentes y registros. Y de nuevo, en este momento no hay esquema de clasificación global o esquema de nombres para variables y por lo tanto es texto libre. Y por supuesto, y también para tipo de instrumento y una variable de medición. Si usted está en una comunidad específica que utilice un esquema de clasificación, entonces es recomendado utilizar para el esquema de clasificación en su comunidad. Luego tenemos propiedades de fecha, que son los eventos relevantes relacionados con la instancia del instrumento, más prominentemente la fecha en la que el instrumento se inició y si ya no existe, cuando terminó su operación. Y la siguiente propiedad es el identificador relacionado. Es el mecanismo para vincular fuentes externas de información. Y finalmente tenemos el identificador alterno que se utiliza también, que se registra en otro lado. Es como un identificador y entonces ponemos las referencias a otros registros que podríamos decir es número de serie del fabricante o número de inventario utilizado por el propietario. Y este es el caso más común. Y para explicar lo que podría poner potencialmente en el identificador relacionado, hice una lista de los tipos de relación que podríamos considerar y esto es descrito por, significa que es un enlace a un documento que describe el instrumento. Luego también tenemos un documento científico que describe el documento. Tenemos la nueva versión de y la versión previa de, y esto es para gestión de versiones. Y si este instrumento se modifica, posteriormente tendríamos que poner un nuevo PID a la nueva versión y podríamos vincular esa versión con la versión anterior y la previa y la nueva. Similarmente, para el componente has y el is, podría tener el caso de un instrumento complejo que está hecho de multisensores que queremos también tener los PIDs para los componentes individuales y podemos decir este sensor es un componente de este instrumento más grande y complejo. Tenemos referencias que son más o menos genéricas. Tenemos lo que es importante, has metadata. Entonces, si usted tiene metadata que describe el instrumento, tal vez en alguna algún estándar específico de la comunidad puede vincular eso y de esta forma tiene lectura de máquina, una descripción que incluye toda la información técnica. Y finalmente tenemos, se utilizó en y para vincular el lanzamiento de esta comunidad. Y esto es idéntico a es para vincular los PIDs y normalmente uno solo utiliza un PID para ese instrumento, pero sucede que uno no puede evitar esto y
esto se establece un identificador. Y finalmente tenemos, se adjunta a que algunas veces tenemos un instrumento adjunto a otro y puede vincular esto. Y esto lo que quiero reportar, puse referencia y la página de recomendación del esquema y las transparencias también. Excelente, Rolf, muchas gracias. El siguiente presentador es Luis, presentadora. Right. Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? All good. Muy bien. Sorry, yes, we can. I was double muted. Sí, All clear. Thanks. Okay, so the white paper. entonces el documento de investigación. What's the white paper about? ¿De qué trata? Well, we've got our two schemas. Hemos hablado de esquemas y puede ser muy intimidador tratar de implementar PIDs de instrumentos en particular. Si usted es un custodio de un instrumento o un curador de un instrumento y estamos escribiendo instrumentos en archivos de metadatos. Y estos son ejemplos prácticos para que la gente se le facilite este proceso. Y esto se publicó en ReadTheDocs y este es el enlace, pueden verlo. Actualmente está en borrador, pero esperamos presentar esta forma estática del documento en el 2022 como un documento de soporte de RDA. Tenemos dos proveedores de PID que pueden trabajar con el esquema de metadatos de instrumentos y puede ser difícil publicar, saber cómo publicar su PID en estos proveedores de PID. Una de las primeras cosas que hicimos fue compilar cookbooks que dan información para interactuar con el software y para gestionar los PIDs en DataSite. Also, También el esquema de metadatos está diseñado para tener muchas propiedades y subtipos. Entonces tenemos propietario, fabricante, nombre del dueño del fabricante, pueden ser textos libres y esto se hace a propósito. Parte de la razón es que queremos el PID del esquema de metadatos que los utilice muchas diferentes comunidades y disciplinas. Pero por supuesto, las comunidades y disciplinas tienen su mejor práctica favorita para describir una propiedad particular. Entonces, para ayudar con esto, hemos agregado propiedades que ayudan a aclarar metadata that we're trying los to. metadatos que estamos tratando de escribir. Entonces, con el nombre del propietario podemos agregar Identifiers for identificadores para un vocabulario controlado para describir al propietario. Y de esta manera, si utilizamos terminología controlada, podemos ayudar a las comunidades a aclarar la información que están poniendo y aparte de esto ayuda a las máquinas a comunicarse entre ellas. Y el ejemplo que tengo aquí es vocabulario controlado para un servidor que describe
el Centro Oceanográfico Nacional, ese es el propietario, y lo que es bueno es que si utilizamos vocabulario controlado como este, resuelven, llevan a páginas, a landing pages con información. Entonces, es accionable para las máquinas y legible para las to máquinas y the podemos asignar significado a la terminología que estamos utilizando en el esquema de metadatos. Y esto, vocabulario controlado, se implementa y esto se utiliza también. No solo tiene que usar vocabulario controlado o terminología controlada, puede utilizar otros PIDs también. Tuvimos una pregunta in this particular example, del ORCID PID, en este ORCID PID. Aquí tenemos ORCID ID para identificadores de investigación. Y entonces, así también se puede utilizar para describir un propietario de un instrumento. Y de nuevo, lo que es bueno es que con ORCID ID, el identificador resuelve las páginas de datos estructuradas y en esta instancia ORCID ID resuelve JSON-LD y schema.org. Y en esta forma, si empezamos a introducir riqueza semántica, podemos ayudar a mejorar las máquinas, no solo para comunicar, sino también para entender. El landing page, pienso que es muy conocido y muy aceptado que PID debe resolver recursos adicionales como un landing page. Y no es necesario decir para PIDs de instrumentos y un sistema de recomendaciones asegurarnos de tener suficientes metadatos para identificar el instrumento. by that. Y lo que queremos decir con esto es que es una representación de ese The same instrumento way that en la misma forma que SensorMill hace esto. ¿Qué podemos hacer? a schema hasn't got Con el esquema de metadatos es muy cargado de metadatos, entonces podemos tener metadatos más dinámicos del instrumento. Por ejemplo, la calibración actual, el lanzamiento actual, la ubicación actual. Estas cosas pueden ser difíciles de actualizar en el registro PID. Es una de las razones por las que decidimos ir a un poco de información más dinámica, un par de ejemplos de por qué. Estaba pensando en mi aspiradora. Esta es una plataforma que tiene muchos sensores, que incluye sensores que miden la concentración de suciedad en el piso. La plataforma se lanza todos los días y limpia mi casa todos los días. Incluso puede encontrar algunas de estas aspiradoras que tienen apps y le explica qué significa en su casa. Este tipo de información es difícil de actualizar en forma regular, entonces puede ser más apropiado para el landing page. because I'm Otro from buen ejemplo, soy de un centro marino, es uno de estos gliders, estos aviones autónomos bajo el agua the ocean and they que usted libera en el océano y miden en forma autónoma. Y en este ejemplo en particular, el glider se lanzó de Norteamérica y se recuperó en Barcelona, pero fue 221 días que se movía constantemente. Y este tipo de información puede ser más apropiada para un landing page. Los landing pages tenemos información del tipo de contenido que puede utilizar. Puede ser orientado por el humano o puede utilizar datos estructurados para ayudar con ese entendimiento de máquinas. Aquí tenemos un ejemplo de un PID de un instrumento y esto es está en SensorMill. Vincularse a instrumentos físicos. PID, Pensamos en el landing page, en el PID, pero ¿cómo nos aseguramos
no acoplar el instrumento del PID. Con frecuencia, cada vez que compro un paquete digital como un router o mi aspiradora, tienen un código QR en la parte inferior. Y esto lo que hace es resolver cosas como un app que me ayuda a controlar el instrumento. Y también el manual del instrumento. Entonces podemos usar códigos QR si se pueden pegar al instrumento para recurrir al landing page. Vincular a sets de datos. Marcus mostró este ejemplo antes y esto es DataSite, un DOI, y aquí dentro de DataSite, aquí podemos vincular directamente al instrumento que produjo este set de datos. Hemos hecho estas propiedades identificadores And then finally, y luego finalmente algunas personas han estado viendo poner PIDs en los archivos de datos que albergan los datos de los instrumentos. Entonces, en el Reino Unido hay proyectos que están buscando hacer esto y utilizan grupos de HTML5 para describir los instrumentos o variables dentro del archivo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una variable que mide la temperatura y un atributo es el grupo de instrumento dentro del archivo NCF, y dentro del grupo de instrumentos tenemos variables que describen metadatos de ese instrumento, y una de las variables del instrumento es el PID. En resumen, el documento está ahí para ayudar a publicar y utilizar PIDs, que a veces puede ser un poco complejo. También de ejemplos prácticos y trucos para ayudar a procesar. La razón es que el documento evolucione con más ejemplos a medida que se utilizan más PIDs, y esperamos hacer una versión estática del resultado RDA en el 2022. Yes, thank you very much, Luis, for introducing the Gracias, Luis, paper por and presentar este documento. Y finalmente, Tibor nos va a iluminar con su tema. Tibor, you're still muted. Yeah, can you hear me now? Yes. Thank you. Can you confirm, please, that you see the presentation mode? ¿Puede confirmar que ve la presentación? Yeah, welcome. Also from my side, as the last speaker, Y también be very careful with the time. aquí sé que me tengo que cuidar del tiempo. Voy a presentar el servicio Betwinst, que es un servicio para identificación persistente de instrumentos. Primero voy a hablar de nuestra motivación, de por qué estamos creando este servicio. Y luego voy a mostrar brevemente el concepto que tenemos en este momento, y también voy a decir unas palabras de nuestras actividades actuales y el desarrollo futuro del que trabajamos. Y hay que empezar con la idea básica y cuál era nuestra motivación para iniciar con el servicio. Vimos muchos desarrollos ahí. Identificamos tendencias. Básicamente, primero encontramos registros dedicados creados a nivel comunitario para cualquier tipo de sensores, pequeños o grandes registros, pero usualmente
utilizan modelos de datos heterogéneos y esto, por supuesto, lleva al the tema instruments de cómo metadata. armonizar los metadatos de los instrumentos entre redes de sensores. Por otro lado, unos registros empezaron a asignar PIDs para sus instrumentos y vimos la emergencia de un nuevo tipo de PID creado. Debido a que no todo el mundo quiere o puede operar estos servicios por cuenta propia, había una demanda de un servicio público para describir, registrar y referenciar instrumentos. ¿Cuál es la ventaja para registrar PIDs para instrumentos? ¿Y qué puede ser un impacto posible de utilizar este servicio de registro para instrumentos? Utilizar PIDs significa tomar el instrumento al compartir datos de los instrumentos y al identificar también hay una posibilidad de rastrear en ambas direcciones si se edita en cualquier resultado de investigación. Y los PIDs de los instrumentos pueden rastrear los instrumentos que se relacionan con sets de datos y podemos ver cuál instrumento se utilizó para crear los sets de datos. Y al contrario, los PIDs de los instrumentos deben rastrear el resultado científico de los instrumentos. Todo esto puede ayudarnos a establecer servicios de valor agregado como servicios de descubrimiento genérico o gráficos de PID. Look like. ¿Y cómo se puede ver este servicio? Example, this is the B2Inst service. Por and ejemplo, este es el servicio B2Inst y el landing page de la prueba conceptual. Utilizamos una tecnología establecida llamada P2Share y EUDAT, pero esta tecnología se basa en Invenio, que es como un modelo, si están familiarizados. Para el caso de uso, la arquitectura de servicio prevé los servicios centrales y también instancias más pequeñas que se pueden configurar en forma comunitaria. My fellows comenzaron con esta tecnología y tenemos en B2Share, tenemos los instrumentos básicos, entonces los usuarios tienen estos instrumentos generados para el landing page y se genera este identificador para datos. Un PID para un instrumento es un poco diferente de un repositorio de datos porque el enfoque está en los metadatos en vez de los datos y grupos de datos. Desafortunadamente, la tecnología nos hizo modificar algunas partes de los esquema y el manejo del esquema y el registro y podemos adaptar el esquema. Para prueba conceptual se cambió el esquema y se instaló el esquema. También hicimos algunos cambios a la interfaz de usuario para enfocarnos en los metadatos, pero mantenemos alguna funcionalidad básica para, por ejemplo, subir datos, fotos de instrumentos, códigos QR, manuales o cualquier otro tipo de información. Ahora quiero mostrarles un pantallazo para mostrar cómo se ve una descripción del instrumento en este momento. Lo que está en el landing page del instrumento, hay cosas genéricas como el nombre del instrumento, descripción del instrumento, identificadores asignados a este instrumento y también hay atributos más básicos que es muy importante para los instrumentos. Podemos ver esto en el medio y esto
es muy importante porque nos muestra esta información y puede tener archivos opcionales si los quiere subir. La tecnología que utilizamos también apoya comunidades y en relación con nuestros casos de uso, ha habido discusiones en nuestras comunidades y resultó que las comunidades tienen requerimientos muy diferentes para describir sus instrumentos y por lo tanto el esquema provee sets mínimos de atributos que necesitamos. En B2Inst tenemos la posibilidad de utilizar extensiones comunitarias y podemos proveer un poco más de flexibilidad para definir extensiones al esquema original. Regarding En relación con la información the instruments by default, registrada para los instrumentos por default, la información everyone registrada está disponible públicamente, pero recrear y mantener authorization. información de los instrumentos requiere autorización. Hay un botón de login y apoyamos gestión de identificación federada para que los usuarios no se tengan que registrar individualmente. El servicio mismo está diseñado para ser parte de la cartera de UDAT, que significa que debemos que cumplir con diferentes procedimientos y requerimientos y hay servicios registrados en esta cartera de servicios. En la siguiente transparencia quisiera mostrar que el servicio B2Int está diseñado como un componente estable que puede ser fácilmente utilizado para propósitos de investigación. Aquí quisiera mostrar que el servicio, no voy a entrar en detalles ahora, pero se utilizan identificadores para objetos de datos y esto puede servir para poner referencias o utilizar instrumentos. En cuanto al estatus actual y los planes al futuro, tenemos el plan y el cronograma. Se ha cambiado múltiples veces. Hay muchas razones para esto. Básicamente, estamos resolviendo 3 temas importantes y actualmente el servicio de prueba conceptual que está dentro de Midland se ha movido a mi organización y mi organización es socio en el consorcio europeo que opera el servicio de producción. Estamos esperando la siguiente versión del esquema DataSite y tenemos algunas posibilidades de incluir metadatos de instrumentos en el PID o en los metadatos del registro PID y la siguiente versión que se planea para este año va a incluir apoyo adicional para instrumentos para incluir propiedades de la relación. También estamos esperando la siguiente versión de la tecnología de B2Share que nos dará muchísima más flexibilidad para manejar extensiones de metadatos que se requieren en nuestra comunidad. Con esto termino mi presentación y les doy la palabra para preguntas. Gracias, Tibor, por esta presentación. Este es un recurso muy valioso y ahora nos quedan unos pocos minutos, como 4.
para Sure. preguntas. Entonces, quisiera pedirle a los presentadores que enciendan su cámara. Tenemos mucha interacción en el chat. Gracias a todos por participar. Para ser honestos, necesito ayuda con lo que queda en el chat. Y si no respondimos su pregunta, por favor, levante su mano y nos puede preguntar directamente, o pueden usar la funcionalidad de preguntas y volver a copiar su pregunta. El chat está muy activado. Esa sería mi sugerencia. Creo que lo más rápido es levantar la mano. So I think Jay has raised his hand. Creo que Jay levantó la mano. Ok, le voy a pedir a Jay que hable. Okay, Jay, can we hear you? Yeah, you should be able to now. Yes. Oh, fantastic. Sometimes this even works, doesn't it? I had a question to all of Tengo you. una pregunta para todos ustedes en relación con Documentation of los instrumentos para generar la documentación de métodos para utilizarlo assembly. y mejores prácticas. Item in there to allow Y linkage no estoy seguro were needed for a de particular ver instrument. que estuviera ahí una forma de vincular métodos con un instrumento en particular. Creo que lo mejor que puede hacer es las mejores prácticas de este documento. Tendrá un PID de por su propia cuenta y luego puede vincular como documento utilizando Reddit Identifier documentado. Okay. So, Rolf, we have PIDs for each of the documents. yeah? Entonces hay PIDs para cada uno de los documentos para el repositorio de DRAs, y nosotros podemos buscar algunas cosas, pero podemos dar un enlace directo a su sistema si esto es algo que se desea. Ok, tenemos ambos. Tenemos de instrumentos a documentación que se puede utilizar en el registro PID del instrumento y tiene un identificador relacionado documentado por, y hay otra dirección también que existe para los documentos, al menos en el esquema de DataSite. No conozco el otro esquema tanto, pero en DataSite creo que se llama Documents o algo así. Y puede vincular ese PID del instrumento a su documento escrito. Y en las descripciones que tenemos de metadatos del metadocumento, Great. I need to necesito stop here. So there was one detenerla aquí. Hay una pregunta de Dennis que la contesté en el chat, y con eso quisiera pasárselo a Stephanie para terminar. Y Can you see my screen? pueden We ver can. mi pantalla, ¿sí? If you put your question in the Si pone su pregunta en el QIA, yo haré copias del chat y se los vamos a enviar a todos para que nos respondan y asegurarnos que cubramos todo. Quiero agradecer a Marcus, Rolf, Luis y Tibor y el grupo de RDA, el grupo de trabajo de hoy. Quiero agradecer también a nuestras bambalinas, Megan y Rebecca, por dar soporte técnico, grabación, la interpretación. Quiero agradecer a los intérpretes y las organizaciones que los apoyaron. Lina Harper de Digital Alliance en Canadá para el servicio de traducción en francés. Gracias a Yanitza por su interpretación, y también Federico Sochangalo
Espero haberlo dicho bien. Y Andrea Mora por acordar el servicio de interpretación al español y gracias a nuestra intérprete en español, Roxana. Como mencioné antes, este webinar And the slide deck will be put up on the se va a subir en la página web de RDA algunas cosas que deben saber. Tenemos otros webinar en esta serie. El grupo de interés de datos se va a presentar, exponer planes de gestión de datos, Cure Fair, esto lo pueden ver en pantalla. RDA Plenary 19 will be held La June plenaria de RDA será del 20 al 23 en junio durante la Semana de Datos Internacional en Seúl, Corea del Sur. Es un evento híbrido. Hay algunos espacios disponibles en Seúl. Pueden ir al sitio de RDA y pueden registrarse. just Y launched también acabamos de lanzar and our first nuestra serie de podcast y el primero es una entrevista con Mark y Andres para discutir el RDA, el grupocito de datos y el siguiente podcast. Hay 4. Mostrará grupos recientemente respaldados, atributos de repositorios de datos y working group. grupos de información sensible y estrategias nacionales que la audiencia quisiera escuchar. Y quiero agradecerles a todos por unirse hoy y asistir y esperamos que se unan en el futuro. Hasta luego.